Muchas gracias a todos. Bueno, primero quiero agradecer a este Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en especial a la doctora Estela Fuentes Jiménez por la invitación que me han extendido, y también al doctor Enrique González Cerecedo, que gracias a ellos dos estoy ante ustedes para la presentación de esta magnífica obra, Anatomía de la Norma Jurídica, Giro Semiótico Trascendental. También quiero agradecer el acompañamiento de este honorable presidium de la doctora Estela Fuentes Jiménez, del doctor Gaspar Paulín Carmona, magistrado del 13º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del doctor Alejandro Cárdenas Camacho, director general de Asuntos Jurídicos del DIF, y por supuesto, de manera muy especial, al doctor Enrique González Barrera. Muchas gracias por la invitación y por acompañarme en este presidio, y en especial a todos ustedes que hoy nos acompañan, a todos los invitados especiales, a los que trabajan aquí como servidores públicos en esta noble institución y necesaria para la justicia en México, que es el Tribunal de Justicia Administrativa, y todos los que nos siguen en manera no presencial, también mi agradecimiento. Bueno, inicio mi exposición haciendo una confesión. Al iniciar la lectura de la obra que hoy comentamos, no pude evitar recordar mis clases de filosofía del derecho. En ese entonces estudiábamos el desarrollo a través del tiempo de las diversas escuelas filosóficas, y cómo a lo largo de los años se fue modificando la concepción del derecho y por ende la labor de su intérprete y aplicador, el juzgador. De esta manera, en aquel viaje por el tiempo, pasamos de un jus naturalismo extremo, basado en un culto a la razón y a la universalidad de la norma, hasta el jus positivismo exacerbado bajo el imperio de la ley, que lejos de ser dos extremos parecería que estos se unen y se entrelazan, y pasamos del formalismo jurídico hasta las más recientes posturas antiformalistas que dieron origen al garantismo jurisdiccional latinoamericano. Cuando, más o menos para que haya una ubicación, cuando yo fui estudiante de la carrera de Derecho, pues la máxima autoridad era Hans Kelsen. Entonces era el padre de todos nosotros, o sea, de los que nos formamos como abogados, teniendo una pirámide jurídica, ¿no?, en la que primaba ni siquiera la Constitución, los tratados internacionales, después las constituciones, y después los demás decretos y leyes que emitieran con base a las normas de la jerarquía superior. Pero en esta filosofía, podríamos decir, más que formalista y positivista, nunca llegó a explicar Hans Kelsen, aun después que estuvo en la Universidad de Berkeley, pues cuál era el fundamento real, el origen de la obligatoriedad y de las normas, de esta norma hipotética o de las normas que nos rigen como hoy las constituciones. No podíamos acabar siendo que el fundamento, ¿cuál es el fundamento de que los tratados sean obligatorios? Que a su vez es el fundamento de que las constituciones sean obligatorias, y así. Entonces, si no explicaba esta situación, pues finalmente se llegaban a conclusiones que no nos aterrizaban, esa es la realidad, no nos aterrizaban en lo que el fundamento real, más allá de lo que es el estricto formalismo, tiene el derecho y las normas jurídicas que de ella emanen. Ahora sí, tratados, constituciones, leyes y decretos. Y pasamos a un garantismo jurisdiccional. Aquí mencioné que latinoamericano, pero en realidad el garantismo ya lo tenemos en todo el mundo, y se pasó de esa tesis formalista a una garantista,
a la época de los derechos fundamentales o derechos humanos. Y en esta formulación, pues nosotros, el Estado mexicano, a partir de la reforma, para que vean el cambio muy fuerte, la reforma del 2011, cambió nuestro título primero de garantías individuales, garantías, las cuales nos eran reconocidas, o sea, nos hacían el favor de reconocernos nuestras garantías individuales. Cambió el título a derechos humanos fundamentales y además ya no se habla de un reconocimiento, sino que es como si nos hicieran el favor, sino más bien antes era otorgar, hoy es un reconocimiento de estos derechos fundamentales, pero en razón de nuestra dignidad fundamental, de nuestra dignidad humana. Entonces gozamos todos de los derechos humanos, no nada más establecidos en la Constitución, sino también en los tratados internacionales y según la Suprema Corte de Justicia, no solamente de los tratados, sino también de toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y normas consuetudinarias que también se asimilan al derecho internacional de los derechos humanos. Por tanto, bueno, esta obra no solamente vino a refrescar mis recuerdos de estudiante de Derecho, sino también a actualizar mis conocimientos en esta materia y a permitirme explicar y comprender más cabalmente la génesis del garantismo jurisdiccional latinoamericano y de lo que hoy conocemos como neoconstitucionalismo, un nuevo constitucionalismo para los países México y los países latinoamericanos. Cabe señalar que el lenguaje ha sido uno de los mayores logros y parteaguas de la humanidad. No solamente ha servido para diferenciar al hombre del resto de las especies animales, sino también ha permitido la preservación y difusión del conocimiento. Particularmente, son dos ciencias las que resaltan en la conformación y funcionamiento del derecho. Desde el punto de vista de la comunicación y la expresión, la lingüística y la semiótica. La lingüística es la ciencia del lenguaje, es decir, es un estudio teórico del lenguaje que se ocupa de los métodos de investigación y de las cuestiones comunes de las diversas lenguas, en tanto que la semiótica se suele concebir como la ciencia que estudia los diferentes signos que permiten la comunicación entre los individuos, sus modos de producción y funcionamiento y recepción. Ambas implican la comprensión más honda del lenguaje, de manera que no podemos concluir que es vital dimensionar la tremenda importancia que tienen los nexos de la lingüística con el derecho, desde conceptos tan amplios o medulares como la semántica, la lógica deóntica, la sintaxis o la gramática. Esta desconstrucción del derecho no es posible sino y primigeniamente desde la lógica del lenguaje. No es posible hacer una deconstrucción del derecho, y su estudio científico solamente se puede lograr con la lingüística, es decir, la lingüística jurídica. La lingüística y la semiótica confluyen para afincar la cuestión de si el derecho es el lenguaje o si usa el lenguaje además de nutrir la norma lógica operacional del derecho y de sus operadores. Y aquí la importancia, normalmente no le damos el significado de la importancia tanto del lenguaje, bueno, en algunas ocasiones sí lo hemos hecho, en la segunda sala de la Suprema Corte, cuando utilizar un determinado término, y esto está muy vinculado con la semiótica y el lenguaje, la lingüística, porque es a través de nuestras sentencias, aquí en el caso de ustedes serían las sentencias de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y de los secretarios, en fin, es a través del lenguaje que utilizan los operadores de justicia, a través del cual transmitimos
no solamente es una cuestión banal, es el mismo sentido de la norma. Las sentencias, al igual que las leyes o normas que nos regulan, pues se transmiten a través de algo que conocemos como lengua y también con los signos que vienen vinculados a esta lengua. Y es distinto utilizar un término que otro para transmitir esa obligatoriedad o el significado de la norma. Entonces la lingüística y la semiótica confluyen para afincar la cuestión de si el derecho es lenguaje o si se usa el lenguaje, además de nutrir la propia lógica operacional del derecho y de sus operadores. El derecho, desde la semiótica jurídica, es objeto de estudio mediante las tres dimensiones del signo: la pragmática, la semántica y la sintáctica. Y aunque el derecho no es un lenguaje en sí mismo, sí posee uno propio. Nosotros los abogados, hablando, hoy es el Día del Abogado, muchas felicidades a todos los abogados. Nosotros entre los abogados tenemos un lenguaje propio, nos identificamos con un lenguaje propio. A veces por eso no nos quieren tanto, pero la verdad es que sí, que tenemos un lenguaje propio, y eso es lo que nos ha permitido, pues, ahora sí que en la Cámara de Senadores, en diputados, en la Suprema Corte, en los tribunales, en los juzgados, etcétera, que con este lenguaje jurídico, que lo tenemos ya enraizado a partir de nuestra formación como abogados, podamos transmitir a la sociedad en general precisamente lo que se está resolviendo o la norma que se está entrando en vigor o que se está legislando. Es indispensable tener ese conocimiento jurídico, ese lenguaje jurídico. Tan es así que en la propia Cámara de Diputados y Senadores tienen asesores, personas que los asesoran a los legisladores para darles el lenguaje jurídico que quieren a las normas que están emitiendo, sean constitucionales, sean de una ley federal, una ley local, etc. Por otra parte, el lenguaje jurídico, bajo la concepción de Sergio, como se señala en la obra, de Sergio Torres Charles, suele dividirse en lenguaje de derecho propiamente y el lenguaje de los juristas, siendo el primero el lenguaje de derecho aquel mediante el cual el legislador enuncia la norma jurídica, en tanto que el lenguaje de los juristas es aquel que emplean todos los que hablan de derecho al referirse a disposiciones normativas que constituyen el lenguaje del derecho. Tales lenguajes permiten el desarrollo de la semiótica jurídica. Y este es el eje bajo el cual gira la obra del doctor González Cerecer, pues todo lenguaje jurídico es prescriptivo, pero también es normativo, pues contiene expresiones valorativas definidas por el legislador mediante definiciones reguladoras, y corresponderá al jurista y especialmente al juzgador, subrayo esto, buscar la significación de que se trata. Esto es de lo que trata la obra, y esas precisamente son las palabras del doctor González Cerecer y la importancia de la misma. La función judicial ha obtenido en décadas recientes en los países de tradición jurídica romano-germánica, como lo es la nuestra, una singular relevancia que ha vuelto objeto de muy diversos estudios doctrinales. No podría ser de otro modo, porque finalmente en cualquier sistema son los jueces, como sucesores de los antiguos pontífices latinos, quienes interpretan el oráculo jurídico, los jueces, y establecen qué dice o no, lo cual cobra mayor importancia tratándose de los tribunales, que tienen por misión definir los alcances de las disposiciones constitucionales. Según la teoría tradicional, en los países neorromanistas no corresponde a los juzgadores ser más que simples actores secundarios en una escena dominada por la ingente figura del legislador. No. Y es aquí donde se da un giro semiótico
el cual expone y propone el autor, pues reconoce al juzgador, especialmente al juzgador constitucional, un papel muy importante como creador jurídico, al pronunciar el derecho que dirime una determinada controversia, y más aún, si los criterios que utiliza al desempeñar su función tienen valor vinculante para las instancias de inferior jerarquía. Este juzgador deberá definir que habrá de entenderse por conceptualizaciones tales como la de texto, norma, principios, valores, y qué postura habrá de asumir en su labor de interpretación y aplicación, ya sea de un jurista jus naturalista, jus positivista, formalista, o por el contrario asumir la postura antiformalista y pragmática, o en el caso deseable, el justo intermedio. Valoro que el autor aterrice esta discusión principalmente en el ámbito de los derechos humanos, materia en el cual tanto el doctor Gonzalo Cerecero y su servidora somos apasionados del estudio, de su estudio y aplicación. Sobre este punto, el autor de la obra inicia con una fuerte crítica a la enseñanza del derecho en América Latina, lo cual aplaudo enormemente, ya que esta región recibió una fuerte influencia del positivismo francés, que se identifica con la rigidez de la norma, a lo que el autor del libro llama fetichismo de la ley escrita. Y no puedo más que aplaudirlo, pues la ley, sin una valoración, sin una interpretación correcta, sin acudir a las fuentes, no nada más las formales, sino las reales de la norma, pues son palabras huecas, ahora sí como un diccionario. El autor, como heredero del pensamiento de dos grandes teóricos del derecho, por un lado del ilustre filósofo mexicano Rolando Tamayo Salmorán, el que yo platiqué con el doctor Enrique González Cerecero, que yo lo cito en mi tesis profesional, le tengo enorme admiración a Rolando Tamayo Salmorán, profesor e investigador emérito de la UNAM, por cierto, hija de doña María Cristina Salmorán, primera ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y traigo esto a comentario porque el doctor Rolando Tamayo introdujo en México el pensamiento de la escuela de la jurisprudencia de la analítica inglesa con respecto al papel de la adjudicatura en la determinación de la existencia y funcionamiento de los derechos humanos y en búsqueda del Estado del Derecho. El doctor Tamayo parte del discurso que un derecho existe solo cuando, satisfaciéndose otras condiciones, subrayo con triple subrayado, efectivamente reconocido por los tribunales. De nada nos sirve tener en la Constitución, en las leyes, en los decretos, en las demás normas, unas declaraciones preciosas o artículos preciosos, ¿no? O en la Declaración Universal de Derechos Humanos, o la Declaración Americana, con letras doradas en papel de pergamino, si no son efectivos nuestros derechos. La cuestión no es nada más establecer en papel, sino hacerlos efectivos. ¿Y quiénes se hacen? Pues precisamente los operadores de justicia, los jueces, los magistrados y los ministros de la Corte. Así, cualquier afirmación de derechos presupone la existencia de una fuente del derecho, y para muestra de un botón, establecía ya se hizo la reforma en 2011, ¿no? La expulsión de extranjeros sin derecho de previa audiencia. Sin derecho de previa audiencia. Hay convenciones que establecen que les tienes que dar, las distintas convenciones, la Convención Americana, o sea, ni siquiera las especializadas en migrantes, el derecho de audiencia.
y no los puedes expulsar, no los puedes, porque es una violación gravísima del país del cual vienen huyendo, porque algunos son expulsados en razón de que son, y lo acabamos de tener ahora con lo de la embajada, la cuestión en Ecuador, porque son perseguidos políticos. Bueno, si en nuestro caso llegara uno en esas circunstancias, afortunadamente México ha tenido una política impecable en materia de asilo, refugio, pues, y no los expulsa y les da asilo, puede ser diplomático, territorial, pero pues no estaba contenida así la disposición constitucional. Si lo interpretamos a seca, ¿no? Bastaba la expulsión, la simple expulsión. Pero ya con la reforma del 2011, como se incorporan las normas convencionales, ya no se puede aplicar así. Ya no los puede uno, porque además tenemos jurisprudencia de la Suprema Corte que dice que estamos obligados a aplicar conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte. Entonces no se les puede expulsar a los migrantes, sean indocumentados, estén en la situación legal que estén, sin garantizarles un derecho de audiencia efectivo, no nada más hacer como que ahí se les recibe el Instituto de Migración, ponerse una cachucha distinta, ¿no? Y ahora soy autoridad y ahora voy a hacer varias horas. Lo mismo sucedió ahora con la reforma laboral, es decir, ¿para qué se llevó a cabo esa reforma? Para hacer efectivos los derechos laborales. Muchísimos. Y la expresión, la más clara que tenemos en este entorno, que la abordo en la tesis profesional de la mía, es la suspensión de garantías. La norma constitucional antes de la reforma del 2011, pues decía que se podían suspender todas las garantías, todas, es decir, con todas es vida, libertad, todas. Yo llegué a la conclusión de que esto no era lógico. Las dos convenciones internacionales tienen los límites, cuáles se pueden suspender y cuáles no. Obviamente nunca se puede suspender el derecho a la legalidad, a profesar una religión, en fin, hay varios que nunca se pueden. Aquí tuvimos la guerra de los cristeros, que varios salieron expulsados y fueron privados de su vida, por Dios santo. Entonces, no es nada más la aplicación estricta de la ley, estricta, pero requiere una interpretación, y esa interpretación no nos lleva más allá del simple lenguaje, sino a darle una interpretación a los signos, a la semiótica y a los valores que están inmersos en ella. La labor del juez es fundamental en esto. Ya tenemos inteligencia artificial, si no, para nada serviría nuestra labor. Una inteligencia artificial puede sacar las sentencias que quieran, las que quieran, y que no tiene a un ser humano atrás. Por eso es tan importante la labor de los operadores de justicia y de esta obra fundamental que nos explica precisamente el valor del lenguaje y la semiótica, porque se le da una valoración a todas las normas y entramos en la época del garantismo, el garantismo de los derechos humanos. En cualquier afirmación sobre derechos presupone la existencia de una fuente del derecho para cada derecho subjetivo en particular, y es aquí en donde entra la importancia del rol que juegan los tribunales en el funcionamiento de estos derechos, porque no es lo mismo la aplicación de las normas que la argumentación jurídica. Las normas, tal y como lo crean los órganos de Estado, se encuentran codificadas y por tanto corresponde al juzgador de codificarlas mediante un uso de definiciones, interpretaciones. De esta manera, los juristas, refiriéndose a los juzgadores, son los que determinan cuál es el derecho aplicable a través de su responsa. A través de ellas reseñalan la solución a la cuestión jurídica planteada. A esta labor jurisdiccional la denomina
Rolando Tamayo, como el imperio judicial. Rompe con el formalismo bajo el cual estábamos tradicionalmente instruidos del imperio de la ley y abre la oportunidad a un pragmatismo que resuelva de prima facie las necesidades de la justicia, cayendo en lo que denomina la teoría judicialista del derecho. Sin embargo, y pese a las fuertes críticas que contra ella se pueden esbozar, el doctor Enrique González bien explica en su obra, esta postura antiformalista tuvo eco en los diversos países de América Latina, pues propone una liberalización y constitucionalización de la vida como vacuna, remedio frente a las enfermedades del autoritarismo y militarismo político. De esta manera surge una tendencia a un nuevo constitucionalismo de corte liberal, progresista y tolerante por encima de una del derecho basada en una voluntad legislativa caprichosa y coyuntural del Estado. Por otro lado, el doctor González Cereceo encontró también la inspiración en el pensamiento del notable jurista colombiano doctor Diego López Medina, autor de la obra El derecho de los jueces y de la teoría impura del derecho, de lo que denomina teoría transnacional del derecho. Como ya mencionamos, aquella América Latina que luchaba no solo por su libertad política, sino también por su libertad ideológica, fue campo fértil para el proceso de recepción, transmutación y, por qué no decirlo, de la tergiversación de nuevas ideas provenientes de autores europeos y anglosajones. Este proceso de recepción y transmutación generó una teoría local del derecho, surgiendo así diversas corrientes teórico-jurídicas que sostienen que el derecho es un conjunto de normas provenientes de diversas fuentes y no solo del reduccionismo legislativo, de manera que el orden jurídico normativo ya no está compuesto únicamente por la fase legislativa, incluso a nivel constitucional, sino también por principios, reglas, normas, valores decodificadas por la actividad jurisdiccional. En Latinoamérica, este abandono del reduccionismo legislativo viene aparejado con la aparición de las Cortes Constitucionales. Así el doctor López Medina expone el proceso de fortalecimiento de la Corte Constitucional colombiana, en el que tanto su jurisprudencia como su doctrina constitucional adquieren el carácter, como lo señala bien la obra que hoy presentamos, de fuente obligatoria. Destaca la obra de los juzgadores al señalar que esta no puede reducirse a una simple atribución mecánica de los postulados generales, impersonales y abstractos consagrados en la ley a casos concretos, pues estaría desconociendo la complejidad y la singularidad de la realidad social. Este pensamiento ha permeado en la enseñanza y en la praxis del derecho en México en las últimas décadas, con el fortalecimiento y la consolidación de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación como un verdadero tribunal constitucional. Por ello, este libro viene a ser inspirador para los estudiantes y estudiosos del derecho, especialmente para los amantes del constitucionalismo y del garantismo de los derechos humanos. En esencia, la obra expone este giro semiótico sobre la conceptualización de nuestro derecho, de sus fuentes normativas, de su interpretación, pero sobre todo de la labor del juez. En esta exposición, el autor hace un viaje filosófico conceptual desde el formalismo jurídico latinoamericano heredero del positivismo francés, imperante en las universidades de este continente desde el siglo XIX, en el que los jueces son considerados como seres inanimados, en el que ellos son solamente la boca que pronuncia las palabras ley, hasta la postura extrema representada por el realismo jurídico norteamericano, que propone la solución de los problemas jurídicos mediante asuntos particulares, sin la posibilidad de generar conceptos y reglas abstractas, la cual cae en el exceso del antiformalismo de la judicialización.
como fuente primaria e inclusive única del derecho. De un extremo al otro, el autor muestra un abanico de posiciones intermedias, pero con una marcada tendencia antiformalista. Bajo esta óptica del autor que expone en esta obra, como las visiones antiformalistas del derecho han venido a cambiar nuestra visión, percepción del derecho mismo, en especial desde 1994, cuando nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación constituye a partir del cual se constituye como Tribunal Constitucional. Por ello mismo, él se cuestiona, entre otras cosas, el nuevo rol que juegan los poderes judiciales, muy en especial las Cortes y Tribunales Constitucionales, la naturaleza de los principios jurídicos y, por último, la propensión a la derrota de las reglas legisladas a través de los principios y derechos fundamentales. Tal como señala el autor, esta visión progresista del derecho reflexiona y cuestiona el papel de las normas constitucionales y el reconocimiento de los derechos fundamentales que deben irradiar en todo ordenamiento jurídico. De esta manera, el neoconstitucionalismo, resultado de un giro semiótico y caracterizado por una interpretación de principios constitucionales en sede judicial, no de una teoría de aplicación de reglas legisladas, pone en relieve la ponderación de normas, poniendo fin también de esta manera al Estado nacional como monopolio exclusivo de la producción jurídica. He de señalar que esta obra pasa de la más pura exposición y crítica filosófica hasta la práctica más analítica, toda vez que dedica un capítulo al análisis de varias resoluciones, tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia tributaria, penal y amparo, así como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia electoral, en la que muestra, como se ven, permeadas estas resoluciones de las corrientes antiformalistas en búsqueda de las nuevas fuentes para sustentar sus criterios. Por todo lo anteriormente expuesto, invito cordialmente a los juzgadores, académicos, filósofos, estudiantes y estudiosos del derecho a leer esta obra que hoy se presenta. Los invito a que, acompañados por el autor, podamos reflexionar sobre los caminos que han recorrido los jueces en la búsqueda de mejores fórmulas que garanticen la justicia más cercana y humana y los retos y obstáculos que habrá de afrontar en este tiempo y en los venideros. Mis sinceras felicitaciones al doctor Enrique González Cereceda por esta obra. Muchas gracias. Tener grandes cualidades